un poco mi trayectoria. Ahí está, es que está grabando. Bueno, hoy Mirta que es licenciada en Ciencias Naturales, y también eso, ¿no? Bueno, entonces vos, Mirta, por favor. Por favor, vos. Bueno, vamos de nuevo. Sí. Bueno, yo soy Mirta Malvares, Mirta Malvares Míguez. Actualmente estoy jubilada como investigadora científica. Les contaba que soy oriunda de Buenos Aires, pero que me crié en La Plata, donde hice la primaria y la secundaria en la universidad. Y en la universidad estudié en el Museo de Ciencias Naturales, donde hay una carrera, o había una carrera de doctorado, con un doctorado en Ciencias Naturales, con orientación. La orientación que yo seguí es en ecología y en conservación de recursos naturales renovables, como por ejemplo el agua, a lo que me dediqué en el posgrado que hice, y me especialicé en medio ambiente, y fui titular de la cátedra de medio ambiente y ordenamiento ambiental. Y además fui fundadora del Centro de Investigaciones Ambientales, acá en la Universidad de Mar del Plata, y trabajé en gestión de agua de abastecimiento a nivel local, en análisis de la gestión, y luego hice un doctorado en ciencia política, donde trabajé en la construcción de políticas hídricas en Latinoamérica y en Argentina. Y ahí estudié el rol de los movimientos sociales en la gestión del agua, ¿sí? Por eso este tema del extractivismo está muy articulado con los estudios sobre la construcción de políticas hídricas y el estudio de los actores que intervienen en esa construcción de políticas hídricas. Así que esta es mi presentación de en qué he trabajado y por qué estoy en este tema. Bien, no sé si quieren que empecemos ya a hablar un poquito, ubicarnos. Sí, En sí, esta sí. de... ¿Me permiten 2 segundos? ¿Sí? Somos un Zoom de pocas personas, pero particularmente, si hubiera que cuantificar el interés que tengo por este Zoom, creo que valgo por 50 personas. A pesar de estar a 20 kilómetros de Rosario, no tenemos agua potable ni elementos para desechar cloacas. No le vamos a dar tantas vueltas. Estoy interesadísima en este Zoom. La verdad, felicito a los organizadores por haberlo hecho. Siempre digo que me da vergüenza ser parte de una sociedad de aproximadamente 7.000 personas que se llena de rosarinos en verano, como le debe pasar a Mar del Plata, pero sin los elementos fundamentales para el siglo XXI, que es el agua potable. Nada más que eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, pero bueno, lamentablemente no va a ser el tema de agua ni de cloacas, o sea... Sí, lo sé. Voy a hablar, digamos, de extractivismo, de lo que significa ese modelo productivo en nuestro país y cuáles son los impactos ambientales y las afectaciones sobre el cuerpo fundamentalmente de las mujeres, pero que está vinculada justamente a la carencia que vos explicitás del agua potable para la gente. Cuando yo comience a contarte de qué se trata todo esto, vas a entender por qué vos y tus conciudadanos no tienen agua potable. ¿Sí? Vas a entender, vas a poder
yo soy del grupo de ecofeminismo, ¿no? Y en ecofeminismo decimos que somos un ecofeminismo situado. Es decir, no somos ni románticos, ni hindúes, sino que somos mujeres del aquí y del ahora, en nuestro lugar, en nuestro cuerpo y en el sur, en este sur global tan castigado, ¿no? Entonces, por ahí vas a poder comprender mejor en dónde estás situada como mujer y por qué te falta el agua. Ojalá. Sí. Cuento con eso, con tanto bagaje de conocimientos lo descarto. Bueno, entonces vamos a empezar un poco a contar esto de qué es el extractivismo y qué es el neoextractivismo. Y me voy a remontar a 2 hitos de nuestro continente, nos vamos a situar en nuestro continente latinoamericano, en el sur, y vamos a decir que el continente latinoamericano, esta cuestión del extractivismo comenzó con la colonización, ¿no? Con la apropiación de los territorios por parte de los imperios. Es decir, que fue una lógica de desposesión de territorios coloniales por ciudades imperiales. Este fue el primer hito de extracción de materias primas, de nuestros bienes comunes como los conocemos actualmente, y que esta desposesión o estos desposeedores llamaron recursos, porque obviamente son recursos para ellos. Para nosotros no. Por eso no me quiero llamar licenciada en conservación de recursos. Me quiero llamar ecóloga nada más. Bien, ese fue como la primer pisada que dieron sobre nuestro territorio. Una segunda pisada que fue posible gracias a esta primera fue la modernidad. ¿Qué fue la modernidad? La modernidad fue un cambio civilizatorio, paradigmático, que fue un metarrelato, o sea, fue cuando la humanidad centroeuropea, no estoy hablando de toda la humanidad, sino de la humanidad centroeuropea, pasa de la Edad Media, de esa Edad Media en la que nos conquistaron como territorios, a la Edad Moderna, ¿sí? Donde Dios, el Dios de la Edad Media, fue reemplazado en este nuevo modelo por la razón. Y aquí aparecen, en virtud de la razón, la ciencia, la tecnología, una ciencia y una tecnología que en este relato moderno domina a la naturaleza. ¿Sí? Los sujetos están aparte de la naturaleza. Y también la mujer está aparte de la naturaleza. O sea, esta visión patriarcal se profundiza a la que veníamos teniendo de la Edad Media. Ahora bien, este cambio civilizatorio que nace en el centro europeo también niega la otredad. En todos los núcleos que establece esta modernidad, como la ciencia, la tecnología y otros más, también está lo cultural que permea, digamos, el dominio de lo centroeuropeo por sobre las demás culturas. Por ejemplo, ¿cómo se ve? En las ciencias primero aparecen las ciencias exactas, y con un menosprecio bastante grande de lo que eran las ciencias sociales. Y por supuesto con un desprecio total hacia los saberes no centroeuropeos,
¿sí? Como pueden ser lo de los pueblos originarios o de los pueblos antiguos. Desconocen, y hasta el día de hoy nosotros vemos, como sujetos modernos que somos, que esos saberes no están incorporados en nuestra cultura, aún hoy. Y yo estoy hablando de que la modernidad fue en el 1900. Ya en los años 2000, en el siglo XX, ingresando al siglo XX, esta modernidad se articula con el modelo económico capitalista. Y eso fue lo peor que nos podía haber pasado como humanidad. O sea, esta lógica de apropiación colonial que venían en las carabelas a sable y lanza, se convirtió esta apropiación en un modelo de acumulación de renta capitalista. Y se le llamó productivismo, o sea, que se veía la naturaleza como algo útil, como algo utilitario. Se creyó en el crecimiento a partir de una naturaleza infinita, o sea, un desconocimiento muy grande de la estructura y de la función que existe en la naturaleza. O sea, se explotaba un recurso, el que sea, hasta agotarlo. Y luego se iba a otro lado a hacer lo mismo. Esto se llamó productivismo o extractivismo, y esto lo conocemos, lo que fue en el siglo XX, las minas, la historia de los mineros adentro de las minas, en malas condiciones, con los pulmones rotos. Esto fue el extractivismo o el productivismo. Luego, este extractivismo o productivismo en el siglo XXI toma una nueva dimensión, que es a la que estamos asistiendo ahora. Esta dimensión de, digamos, de que el mundo, el sur, es el proveedor, mientras que el norte es el que se aprovisiona. O sea, siempre estuvimos en ese rol de entregar materias primas al norte, a pesar de que preglobalización el mundo estaba dividido en este y en oeste. Siempre nosotros estuvimos en el mismo rol de producción primaria. Y estoy hablando como continente. Ahora bien, ¿qué pasó en 1989? Que es otro hito. O sea, hablábamos de la colonia, de la modernidad, y dentro de la modernidad tenemos un año que es el año 1989. En ese año cae el muro de Berlín. O sea, el mundo deja de ser dividido en este y oeste para reconfigurarse en el norte global y el sur global. Esta reconfiguración no cambia el rol, pero sí toma otra dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? La dimensión es la de extracción de grandes volúmenes de recursos naturales para la exportación. Esto no pasaba en el extractivismo, pasa en el neoextractivismo que vivimos nosotros. Ahora, ¿qué pasa específicamente en Latinoamérica? Ustedes se acordarán lo que fue el Consenso de Washington. En el Consenso de Washington de los 90 se establecieron las políticas neoliberales para los países periféricos, no centrales. O sea, las que ahora quieren implementar de nuevo, lo que en Argentina fue lo que hizo explotar lo que explotó en el 2001 fue justamente los 10 puntos del Consenso de Washington. Ajuste, privatización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto, en este extractivismo
se cambió al consenso de los commodities, ¿no? Este consenso de los commodities se comienza a implementar a partir de los años 90 con las políticas neoliberales, la Constitución del 94, las reformas de primera, segunda y tercera generación, y dentro de la Constitución del 94 vemos que los recursos naturales, y siempre hago comillas cuando digo recursos, pasaron a ser dominio de las provincias. Es decir, el rol del Estado regulador se corre y comienza a haber un rol del Estado subsidiario de las extracciones por parte de las empresas transnacionales. Es decir, las provincias quedan en un estado de asimetría de poder por ser en general provincias pobres frente a las empresas transnacionales con escasa o nula regulación. Y aquí traigo lo que estamos viviendo en estos momentos, que es la situación de Jujuy, ¿no? O sea, la extracción del litio va a dejar sin agua a los pueblos originarios, que son 400 comunidades. Hubo una reforma de la Constitución por parte del gobierno actual, donde fundamentalmente se cambia, digamos, la tenencia de las tierras y se criminaliza la protesta. Ayer, como para darles una idea hasta dónde llega este extractivismo, antes de ayer noche, cortaron la luz en Tilcara y la policía comenzó a ir de domicilio en domicilio a dar notificaciones de procesamiento por corte de ruta. El abogado que los defendía en estos momentos está preso. Esta es la situación que pasa al tener la provincia el dominio de los bienes comunes y naturales. Con la Barrick, o sea, todo esto ahora les voy a comentar un poco, en general, o sea, esto lo que estoy hablando es las características que tiene este modelo de acumulación. Bien, este consenso de las commodities está relacionado, además, con el tema del cambio climático. O sea, durante muchísimos años no hubo ningún tipo, a pesar de las diferentes reuniones internacionales de desarrollo, ecodesarrollo, a medio ambiente, no hubo prácticamente políticas de cuidado ambiental. O sea, se profundizó el modo de producción y el modo de consumo también de estos modelos, con alto impacto en la naturaleza y en las sociedades, o en los grupos sociales. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Volviendo un poco a Jujuy, ¿qué es lo que está pasando en este momento en nuestro país? Es que el norte global está tratando de cambiar su matriz productiva, su matriz energética para la producción y dejar el petróleo, y necesita materiales como el litio para hacer funcionar toda su máquina productiva a partir del litio, de baterías de litio. O sea, dentro del cambio global hay dos medidas que se promueven por el panel intergubernamental del cambio climático. Una es la mitigación
para los países centrales y la adaptación para el resto, o sea, para los países periféricos. O sea, la mitigación significa que tienen que cambiar esta matriz productiva con elementos naturales que extraen o expolian del sur global. O sea, tanto de Latinoamérica como de África, como de partes de Asia. Bien, este neoextractivismo hay para su implementación en el imaginario, si quieren después damos, cuando yo termine, damos un espacio para el debate, así no pierdo el hilo de lo que estoy comentando. Es más, anoten si tienen, de lo que hablo, tienen alguna duda y me lo preguntan al final, porque es difícil, si fuera presencial sería otra cosa, pero es difícil por este aparato, por este instrumento. Entonces, ¿qué caracteriza este neoextractivismo del siglo XXI con cambio climático? En nuestros países se instala el imaginario del desarrollo, o sea, resurge otra vez algo que había muerto, que era el tema de los países desarrollados, en desarrollo. Eso comienza, esas teorías del desarrollo comienzan a reflotar y se instala en el imaginario de la gente que a partir de la venta de la soja, del litio, del petróleo, del gas, o sea, de este modo extractivo, va a significar un derrame a la sociedad que va a vivir mejor. Y eso no estaría pasando, sobre todo en las comunidades locales. Entonces hay conflictos locales, como el que estamos asistiendo. Lo que pasa es que, bueno, está bastante invisibilizado lo que pasa en Jujuy. No sé si saben que viene el tercer Malón de la Paz de pueblos originarios a Buenos Aires a hacer una presentación a la Corte Suprema de Justicia, a pedirle al presidente de la Nación que intervenga la provincia y a pedir que se haga una ley con respecto a las tierras, porque lo que están haciendo es convertir las tierras de ellos en tierras fiscales, y al convertirlas en tierras fiscales se las apropian. Claro. Y están echando a gente de sus casas y les derrumban las casas. Claro, claro. O sea, es un saqueo y un atropello brutal. Pero jamás imaginaron que iban a luchar de la forma en que están luchando por sus derechos, porque también están siendo vulnerados los derechos humanos. O sea, esta gente está hay gente que está desaparecida, se le están armando causas, hay gente sin los ojos porque le han baleado la cara, en fin, un desastre. Pero ¿por qué no se visibiliza? Porque tanto están beneficiados los gobiernos progresistas como los gobiernos conservadores de este modelo. O sea, el gobierno progresista lo que hace es distribuir la renta, cosa que no hace el conservador, que la concentra y la fuga. Pero, o sea, ninguno de los dos cuestiona el modelo extractivo, ¿sí? Al contrario, los progresistas legitiman su gobierno y sobre todo por el precio internacional de los commodities. O sea, a partir del 2003-2004 los precios estaban de la soja por el cielo y eso hicieron que el país estuviera muchísimo mejor, que eso es genial. Pero había que cuestionar, incluso ustedes se acuerdan que en el 2008 hubo una gran pelea entre el gobierno y el campo, o los autodenominados el campo, por la distribución de la renta. O sea, no era para eliminar el modo productivo, que bueno, o sea, la soja
una de las características que tiene este modelo extractivo o neoextractivismo, por ejemplo, en la soja, es avanzar sobre territorios impactando social y ecológicamente en hábitats que no eran aptos para la agricultura. Y el agronegocio viene con todo un paquete tecnológico donde se utilizan grandes cantidades de agua, con lo cual, y ahí un poco contesto lo de María Inés, o sea, el agua está destinada en las cuencas al extractivismo o neoextractivismo, más que a las necesidades poblacionales. El otro día discutía con alguien relacionado al tema de servicios e infraestructuras y me decía, pero no, se va a declarar servicio esencial, porque ahora se está haciendo la reforma en La Rioja. Y yo decía, pero no, lo que hay que hacer es declarar el agua como derecho humano, porque no todo el mundo vive en una ciudad y tiene servicio de agua. O sea, al declararlo derecho humano, que hay un pacto, o sea, el agua se declaró como derecho humano por Naciones Unidas en el 2010, gracias a 20 años de lucha de los movimientos sociales en defensa del agua, que fue mundial, y en Latinoamérica hubo gobiernos progresistas que incorporaron la defensa del agua que hacían los movimientos sociales a las agendas gubernamentales. Ustedes saben que un movimiento social no es apartidario, es un movimiento fuera del sistema de partidos, fuera de la política. Que se incorporen lo que ellos querían dentro de una agenda de gobierno es un paso importantísimo. Y en Latinoamérica esto fue gracias a lo que yo denominé en un trabajo el arco hídrico de gobiernos progresistas. Esto fue Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba. Ese arco hídrico incorporó el derecho humano pedido por los movimientos sociales, pero solamente Ecuador y Bolivia lo incorporaron en sus constituciones nacionales. El resto de los países, inclusive el nuestro, no tiene el derecho humano al agua incluido en la Constitución Nacional y tampoco en las provinciales. Y esto es gravísimo porque de esta manera, o sea, el derecho, esto se hizo en un pacto, en lo que se llama Pacto Económico, Social y Cultural, en la observación número 15, donde se establece la preservación de las fuentes de agua, no de la empresa que te distribuye el agua. Entonces por eso no lo quieren incorporar. ¿Por qué? Porque el extractivismo se vería regulado. O sea, el habitante que tiene en su constitución el derecho al agua puede impedir que una empresa extractivista lo deje sin agua. Por eso no se incorpora a las constituciones. Y esto es grave y es lamentable y esto no se va a lograr en ningún tipo de gobierno porque este modelo es supranacional. Ahora hace poquito dijeron que en la extracción del litio se habían unido dos empresas muy importantes, como una que se llama, le pusieron algo con CO Company, Newco, New de nuevo, CO. Y esas empresas están integradas por los fondos buitres, que tienen bonos de nuestra deuda externa y bonos del bono a 100 años que
dio Caputo. ¿Cómo salimos de esto? Solamente con participación de la gente, con participación popular. No hay otra. Porque no es que hay alguien a quien podamos votar que esté en contra de esto, en contra del extractivismo, o que quiera pelear el condicionamiento. O sea, porque todo esto es posible en la medida, además, de que estemos endeudados de la forma en la que estamos, ¿no? O sea, esto, como yo digo, el capital transnacional y los países centrales planifican a largo plazo sobre nuestros territorios. No, digamos, no me sale la palabra ahora, pero digamos, no crean en el momento las cuestiones estas. O sea, tienen planificaciones muy, muy altas. Y de muy largo plazo. O sea, la alternancia de políticas, o de gobiernos, mejor dicho, de políticas progresistas y no progresistas, en definitiva, no importa si se mantienen los no progresistas mucho o poco en el poder, pero medidas como, por ejemplo, dejarnos endeudados a 100 años, digamos, se congeló. No, Ah, te oímos bien. porque Silvia no está. ¿Qué pasó? Bueno, sigamos. Entonces, como características, decíamos que tienen grandes conflictividades territoriales, y además de esto es lo que yo les estaba comentando, de que no solamente estamos ante cambio climático, con este neoextractivismo, sino también en una transición hegemónica. O sea, ¿qué es esto? Es la transición de la hegemonía de Estados Unidos hacia China, con lo cual, digamos, estamos cambiando de dueño, no sé cómo llamarlo. Académicamente es la transición hegemónica, donde, digamos, el rol de Estado que venía cumpliendo Estados Unidos y que ahora se están peleando estas potencias, por eso tenemos la quinta flota y la mujer esta que dijo que iban a cuidar, iban a luchar por nuestros recursos naturales, que es de la quinta flota, por el avance de China. China ya tiene 2 represas acá, armadas en el sur. Bueno, entonces otro ítem de esta cuestión es democracia y derechos humanos o extractivismo, porque, digamos, aquí se genera el extractivismo sin licencia social, sin consulta, sin participación comunitaria y con violencia estatal y paraestatal. Entonces, bueno, esto es, digamos, como una radiografía de lo que es el extractivismo, de lo que significa, las dimensiones, los hitos, es decir, colonia, modernidad, cambio climático, transferencia hegemónica, y esto determina también la presencia de transnacionales con capital intensivo que no genera empleo intensivo, ¿sí? O sea, el empleo que genera es en la etapa constructiva de
digamos, de la parte de la localización de la empresa. Pero luego, digamos, se exporta directamente el material casi sin valor agregado y prácticamente sin retenciones. Entonces a eso se debe lo que algún autor llamó saqueo por expoliación. Expoliación, ¿qué quiere decir? Expoliación significa legal, que el saqueo es legal, porque tanto la Constitución Nacional como las provinciales permiten que esto sea así, incluso, o sea, si bien por el consenso de Washington tuvimos un retiro total del Estado, en el consenso de las commodities hay un nuevo rol del Estado que es socio de las transnacionales. O sea, no me quiero olvidar de nada. O sea, para sintetizar tenemos que es un modo de apropiación de la naturaleza asociado al nacimiento del capitalismo. Entonces vamos a tener que en el siglo XXI tiene dimensiones globales como la expansión de la frontera, la transición hegemónica, el agotamiento de los bienes naturales y crisis socioecológicas en las localidades de extracción. Bueno, ocupación intensiva, o sea, territoriales, como la ocupación intensiva de territorios, luchas ecoterritoriales. O sea, que es un modelo, el extractivismo, basado en la sobreexplotación de bienes naturales, la expansión de las fronteras de explotación y la exportación de bienes primarios a gran escala, y entre ellos, ahí empiezo a contestar algo que me preguntabas, estarían los hidrocarburos, metales y minerales, o sea, hidrocarburos, gas, petróleo, metales y minerales, cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, litio, y productos ligados al nuevo paradigma agrario, como la soja, la palma africana, la caña de azúcar. Y dentro de este extractivismo tenemos la minería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética, la construcción de grandes represas hidroeléctricas, hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, entre otros. La expansión de monocultivos, la sobreexplotación pesquera y los monocultivos forestales, por los cuales Uruguay se quedó sin agua, ¿no? Los cultivos forestales son para las pasteras. Es decir, que acá no hay ninguna intención de producción ni de diversificación industrial. Esta es la situación que estamos viviendo, lamentablemente. Estoy repasando a ver si me queda algo. Bueno, digamos, en esta explotación intensiva de los territorios se desplazan a economías regionales, productivas, de otras formas de producción son desplazadas. En el caso, por ejemplo, del Gran Chaco, no sé si hay alguien de allá, del Gran Chaco, donde viven los huichis, no es el Chaco provincia, el Gran Chaco. Bueno, los huichis están siendo totalmente desplazados por el avance de la soja, con una destrucción total de su hábitat, y están muriendo de desnutrición y de deshidratación. El promedio de chiquitos que están, no sé en esto, hace 2 años atrás, esta estadística hace 2 años atrás, con el avance de la soja estaban muriendo 200 niños huichis por año. 200. No es poco. Es muchísimo. Es terrible. ¿Cómo?
Es Las terrible. las caras de ustedes. Es terrible. Es Es casi terrible. uno por día. Es casi uno por día. Sí, digamos, allá la explotación de soja fue brutal con los wichís, brutal. Porque además están envenenados con el glifosato porque les regalaban los bidones para que fueran a buscar agua al río. Entonces, Bidones de glifosato. claro, está. Perdón, acá en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, se usan lo que se llama niños bandera, que se usan a niños, a preadolescentes, a marcar dónde el avión tiene que fumigar. O sea, son chicos que ni siquiera tienen máscaras, entonces son impregnados por el fertilizante. Es gravísimo. Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Sí. La imagen de un chico solamente con un buzo, tapándole la boca, marcando dónde tiene que fumigar un avión, es tremendo, y nadie hace nada. No, es que no lo van a hacer. No. Porque lo más crudo, como digo yo, es que todos comemos de la soja, vivimos de la soja, Sí. porque a través de las rentas y de las retenciones es que se distribuye, entonces para los sueldos docentes, las jubilaciones, Sí, o sea, sí. Y de la minería también, porque no nos olvidemos que un gobierno progresista vetó una ley de glaciares que fue única en Latinoamérica. Eso fue en el 2010. Entonces... Sí, eso es cierto, pero también es cierto que no se incorporaron glaciares muy importantes y que están siendo explotados. O sea, no se incorporó porque se llegó a la conclusión que universidades, no voy a recordar el nombre de qué universidad, tenían que hacer un inventario de glaciares y no tenían tiempo para hacerlo. Entonces... Sí, en su momento, no ahora y no lo puedo recordar bien, sé que había muchos geólogos, leí un informe de geólogos en donde se decían cuáles eran los que no se habían incorporado y que eran de muchísimo más tenor para ser incorporados y que no fueron incorporados, es profeso. No porque, o sea, si ustedes, yo no sé si ustedes han visto los que son, si les ha llegado los videos de lo que son los agujeros que hay en los glaciares por fracking. Sí. Es impresionante, impresionante. Sí. Incluso Greenpeace, pasando a otro tema, volviendo, mejor dicho, al tema de la soja, en estos momentos está haciendo una campaña importantísima en cuanto al impacto. Siempre Greenpeace hace campañas de gran impacto, marcando con banderas, con triángulos, preguntando, aquí había un bosque, y hacen una toma aérea, no sé si la vieron, pero es tremendo. Bueno, esta primer parte para mí estaría concluida. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si algo les quedó en duda. Hay una pregunta formulada por una compañera con Elcira, si la puede repetir. Sí. ¿Me oís? Sí. Sí, Elcira, adelante. Sí. Yo preguntaba si podías darnos más información o explicar más qué es el consenso de las commodities.
¿En qué consistió eso? Y el consenso de las commodities fue esto que comenté recién, digamos, Sí. donde el rol del Estado se recupera de este apartamiento que por efecto del consenso de Washington, que nosotros decimos que se retiró el Estado y asume el mercado. En el consenso de las commodities, el Estado vuelve a adquirir cierto rol activo, pero como socio de las transnacionales. Por eso es que hoy no los vemos intervenir ni cuestionar el modelo neoextractivista. Muy por el contrario, hablan, por ejemplo, tenemos actores del área científica, como el doctor Salvareza, que dice que el litio, hay que hacer baterías del litio, pero que el litio nos va a salvar, nos vamos a desarrollar en función del litio. Eso es el consenso de las commodities. O sea, como que nos crean un imaginario de desarrollo que no es tal. Que no es tal porque esto no es un modelo productivo. Esto es un modelo extractivo. Acá no hay producción, ni hay generación de empleo. Tampoco hay aparentemente una voluntad de poner condiciones, como por ejemplo declarar el derecho humano al agua dentro de las constituciones provinciales o dentro de la Constitución Nacional. O sea, no hay una defensa del Estado de los ciudadanos. O sea, el discurso general, el discurso político en forma general, es que haciendo este tipo de actividades extractivas vamos a tener un desarrollo. Por eso se hicieron las represas en el sur, por eso el río Paraná no se nacionaliza. O sea, no hay políticas públicas generadas en favor de la ciudadanía, sino en favor de las transnacionales y con mucho condicionamiento de los organismos multinacionales de crédito. O sea, pero lo que cambió el CIRA fue el rol del Estado de los 90 por el consenso de Washington, que se retiró y todo lo marcaba el mercado. Ahora vuelve el Estado con los gobiernos progresistas a tener un rol, pero en ningún momento cuestiona este modelo. Eso es el consenso de los commodities. Y es más peligroso. Bien. Y sí, es más peligroso, es más doloroso, porque además es como que no nos queda ninguna esperanza. Más Mirta, que la de... Mirta, soy Vanessa de Catamarca. Yo Adelante, estoy con Vanessa. la cámara apagada porque estoy con el gordito. Una preguntita. Nosotros acá en Catamarca tenemos varias mineras, como es la de Agua Rica, y ahora estamos con el tema del litio. ¿Y no habría alguna forma de que, ¿cómo se llama?, realmente se haga productiva, que los gobiernos, en vez de hacer la extracción directamente, hagan el producto? ¿No hay algún proyecto de ahí? Lo que a mí me toca, yo digo, yo hace 10 años que vivo hace 11 años que vivo en Catamarca, yo soy de Córdoba. Lo que veo en Catamarca es que todo lo maneja minería, y la provincia en estos años ha crecido un montón. O sea, tiene buenos caminos, lo que es el hospital público, el hospital de niños, maternidad, son las mejores de lo que es el NOA. Pero también me he encontrado, ¿cómo se llama?, de que cuando uno quiere hablar del tema
del agua, de la contaminación del agua, nadie lo habla el tema. Sería, te dicen, no, el agua no está contaminada y no lo quieren hablar. Y yo he trabajado mucho tiempo en un hotel donde recibíamos a la gente del interior que venía a atenderse acá a la ciudad. Y la mayoría son de esa zona donde están las minerías y eran niños que venían a hacerse diálisis por problemas de los riñones. La mayoría. Pero eso, como decimos, acá esos temas nadie dice de eso, ¿no? No, obviamente, o sea, acá estamos violando el secreto de sumario, digamos. En Catamarca prontamente va a haber una reforma constitucional provincial por el litio. En estos momentos se está haciendo en La Rioja. Pero no, todo esto son malas palabras, y de hecho esto no se visibiliza ni se habla, y es condenado si es hablado, ¿no? Pero bueno, es nuestro deber saber cuál es la realidad como mujeres, porque como vos decís, Vanessa, están nuestros niños. Y ahora vamos a, sí, por favor, les pasás a las chicas el póster que yo te pasé. Vamos a ver esta segunda parte, donde les voy a pasar un póster, que no sé si por ahí lo conocen, del Cuerpo Territorio, que fue armado en distintos lugares por autodiagnósticos de 10 problemáticas socioambientales. ¿Ya lo tienen? Lo puse en el WhatsApp, chicas. ¿Lo ven? ¿Todos tienen acceso al teléfono? Si están con el celular, igual pueden hacer para atrás y pueden llegar al WhatsApp y ver el dibujo. Avísenme si necesitan que les ayude un poquito. ¿Elcira lo tenés? No, estoy tratando de... Ah, perfecto, sí. Van hacia atrás y en la parte de WhatsApp, en el grupo de extractivismo, lo pueden ver. Ahí Vanessa lo tiene, bueno, gracias. Yo estoy tratando. ¿Lo encontraste, Elcira? Cuerpo territorio, sí. Perfecto. Bien. María Inés. En el grupo de WhatsApp, Marinés. En WhatsApp. Pero si lo abrimos, lo vemos después. Lo pueden abrir ahora y ver. Ahí llegó. Ah, ahí llegó. con demora, bueno. Lo abrimos y se los explico un poquito. Bueno. Esto lo hizo el Instituto de Salud de Rosario, por ahí te queda cerca, Melinés. Después les voy a acercar una nota de la tinta donde ustedes van a ver, porque no tiene sentido que se los explique todo cómo se hizo. Les voy a mandar una cosa donde ahí dice cómo se armó esto. Esto es un mapa del cuerpo humano de una mujer donde se mapea 10 problemáticas socioambientales y su impacto en el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer, al estar preparado, digamos, para maternar, tiene determinadas características que lo hacen más sensible a los contaminantes por extractivismo, por esto que estuvimos hablando, cuál es de todo este modelo y sus características a la gente que vive en zonas fumigadas o
no solamente tienen que ser personas que vivan en el medio del campo y les pase un avión por encima, sino a aquellas mujeres que vivimos en ciudades y que comemos verduras y frutas fumigadas con plaguicidas. Esos plaguicidas que fumigan la fruta y la verdura, algunos son de superficie y otros son denominados metabólicos, es decir, que se incorporan al organismo y se instalan dentro del organismo y es lo que nosotros comemos. O sea, que por eso nosotros estamos comiendo. Eso en cuanto a fruta y verdura, o sea, vuelvo a repetir, no solamente son afectadas las mujeres y las personas que viven en forma, en el campo, sino que también los que vivimos en las ciudades urbanas estamos recibiendo los productos contaminados. Entonces acá tenemos todo lo que, digamos, todas las actividades de este extractivismo que acabamos de describir. El agronegocio, y ahí ustedes van a tener en un circulito que dice 1, ahí van a tener, que lo aumento un poco porque no alcanzo. En el circulito donde dice 1, todas las enfermedades que producen. Abajo en rojo dice territorio relevado, Pampa Sojera Argentina. Y está el mapa donde relevaron de la zona con distintas figuras que representan las afectaciones respiratorias. Bien, dice la expansión del cultivo de soja y de otros transgénicos tiene un fuerte impacto socioambiental, contaminando el aire, la tierra, el agua, debido al uso indiscriminado de plaguicidas, y bueno, la concentración en tierra genera el desplazamiento de comunidades, afectando la soberanía alimentaria a través de pérdidas en la variedad de cultivo y la biodiversidad de la región. Claro, porque se instala lo que se denomina monocultivo, es decir, todo lo demás se destruye, entonces quedan los ecosistemas totalmente vulnerables, o sea, a las plagas, a lo que sea, o sea, hay una destrucción del territorio porque se pone el monocultivo con el paquete tecnológico de mucha agua, de plaguicidas, de fertilizantes, porque eso viene todo junto, se compra en dólares y eso hay que aplicarlo así. Entonces se pierde biodiversidad y tampoco quedan semillas de trigo, maíz o soja que no sean transgénicas. En México, por ejemplo, hay una gran persecución, gran persecución, de la gente que quiere cultivar el maíz común, el maíz no transgénico, porque en este mundo quien tenga las semillas tiene el poder. Y Monsanto es el que se está quedando con las semillas. No quiere que exista ninguna otra semilla que no sea la de Monsanto, y que además la semilla de Monsanto tiene que ser vendida con el paquete tecnológico de Monsanto. O sea, ese es el negocio. Bueno, cuando vemos en el cuerpo, nos remitimos con el número 1, buscamos ese número 1 en las distintas partes del cuerpo donde impacta. Ya vemos que en el cerebro, en la tiroides, en los pulmones, en el estómago, en la piel, en el intestino delgado, en el ovario, creo, y en el feto. Así podemos ir localizando de cada
de cada actividad extractiva, en qué lugar del territorio fue relevada, y tiene asignado un número que, pasado al cuerpo de la mujer, vemos en dónde produce la afectación en salud. ¿Se comprende cómo hay que leerlo? Sí. El feedlot, ¿saben lo que es el feedlot? No. El feedlot quiere decir lote de pie. O sea, es el lugar donde colocan a las vacas para que estén paradas y comiendo permanentemente soja transgénica. Esa es la carne que se consume en nuestro país. La carne que pastorea con pasturas naturales es la carne que se exporta. ¿Por qué? O sea, así como tanto las verduras, las frutas, todo lo que no tiene plaguicida ni contaminante, todo es para exportación, salvo la soja transgénica que va a China para los chanchos. Pero en Europa, que es el principal mercado que tiene Argentina para la carne y para otras producciones, no se permite entrar los transgénicos, ni plaguicidas, ni fertilizantes, ni nada. O sea, en el norte global tienen hipercontroles, no entra nada a un puerto que tenga las características de las cosas que nosotros comemos. O sea, que no solo hay un saqueo por expoliación, sino que hay un ecocidio silencioso y un genocidio silencioso. Este feedlot está relevado en Saladillo. Y con el número 2 ubicamos que tiene afectación en cerebro, en tiroides, en pulmones, en estómago, en intestinos, en colon, porque produce cáncer de colon esta carne, y en el feto. Mirta, una interrupción. Si alguna quiere ver el flyer cuerpo territorio un poco más grande, lo que debe hacer es pasar a WhatsApp web. Vos quedás en un recuadro en el ángulo superior derecho y se ve muchísimo más grande. Un comentario nada más. Sí, yo no tengo WhatsApp en mi compu porque tiene un programa viejo. Me la mandé por mail y la estoy viendo en grande en la pantalla. Pero bueno, eso lo después tranquilas, no es necesario que vean. Yo quería explicarles quién hizo esto y cómo hay que leerlo. ¿Sí? Son 10 problemáticas, incluso pueden buscar de sus lugares de donde son, ubicar cuál es la actividad que tienen en su lugar y ver cuáles son las afectaciones. Y por supuesto, esto que hablaba Vanessa, ¿no? De que tenían niños con problemas renales desde el interior de Catamarca. Y bueno, en Catamarca, ¿qué es lo que dijo Vanessa qué actividad se está haciendo? Minería a cielo abierto y había chicos con problemas renales. A ver si encontramos. Minería. Mega minería. Mega minería. Territorio relevado es la Alumbrera.
y es el número 4 con problemas respiratorios, neurodegenerativos, lesiones de piel, daño celular y procesos inflamatorios de diversos órganos. Ella estaba hablando de la lumbrera, ¿no? La verdad, no lo mencionó. Sí, es la lumbrera, acá le llaman la lumbrera Agua Rica, que está cerca de Belén, Andalgalá, por esa zona. Bueno, ahí lo tenés mapeado con el número 4. Sí, lo estuve viendo. Sí, gracias. Y bueno, esto tuvo origen también en el mapeo que se hizo la gente de Córdoba y de Ituzaingó, las madres de Ituzaingó, no sé si ustedes recuerdan de eso, que se automapearon, empezaron a aparecer cánceres y cánceres y cánceres en un barrio, en Ituzaingó, y bueno, y eso fue uno de los orígenes de esto. Pero bueno, somos el argumento que da el médico que participó de esta construcción de cuerpo-territorio, es que el cuerpo es el primer territorio que habitamos y que somos las mujeres las que nos damos cuenta qué nos está pasando y qué le está pasando a nuestros niños. Por eso no solamente somos más vulnerables, nosotros en ecofeminismo hicimos un encuentro con una licenciada en psicología que se ocupa de salud sexual y reproductiva, y estaba relevando y viendo en una zona fumigada el efecto que tenía sobre las mujeres. Bueno, tenía la dificultad de que las mujeres no querían hablar, como que hay pactos de silencio, porque incluso sus maridos o ellas mismas trabajan en esas mismas actividades. Y ella comentaba que bueno, que lo que producía las fumigaciones eran abortos espontáneos, cánceres de útero, nacimientos con malformaciones, o niñitos muy pequeños que se mueren. Y que, bueno, que no logran o sea, hay otro grupo que está luchando por el diagnóstico ambiental, porque no existe. Vos vas a un médico y en lo ambiental no es preguntado, no es indagado, no es tenido en cuenta. Si vos vas con tos y vivís en una zona fumigada, no te lo van a preguntar. En fin, es todo un tema que nos tenemos que poner al hombro y al que hay que batallar. El que hay que batallar. Yo, personalmente, soy una persona envenenada con agrotóxicos por consumir verduras de supermercado y de verdulería. Nada puedo hacer al respecto porque ya mi organismo llegó al máximo de tolerancia de esas sustancias, entonces no puedo comer ni verduras ni frutas que no sean agroecológicas u orgánicas, lo cual me llevó mucho tiempo para acomodar de dónde proveerme, con quién proveerme. Por suerte ya es parte de mi vida normal. No como carne, me hice prácticamente vegetariana, así como huevos orgánicos y muy poco queso, porque queso orgánico no consigo. Y bueno, es difícil porque uno se convierte en una bomba de tiempo. No se sabe
cómo ni cuándo va a aparecer cualquier cosa. Así que bueno, puedo decir por experiencia propia y aconsejar de que dejen de comer frutas y verduras de supermercados y de verdulerías, porque nuestros cuerpos lo acumulan nuestras grasitas que odiamos tanto, de la panza, de las caderas, de la cola, ahí se acumulan los agrotóxicos, a la espera. Eso es lo que nos comentaba la psicóloga esta que dio una charla sobre las consecuencias en las mujeres de zonas fumigadas, porque además ella trataba todo el tema psicológico de una chica relativamente joven que viven abortando o que les nacen las criaturas deformadas o se los mueren a los 2 o 3 años y, o sea, quedan totalmente mal. Entonces es una problemática que nos atañe muchísimo a las mujeres, o sea, por nuestra propia salud, por eso el gráfico sobre una mujer y sobre nuestros hijos. Así que bueno, más allá de la recomendación que les hago, de que cuídense mucho en las comidas, porque no hay cosa que comamos que no esté contaminada, que no venga de este modelo. El trigo es transgénico, o sea, todo el trigo del pan que consumimos, de las facturas, de las galletitas, es transgénico. El azúcar que viene adentro de esos panes, esas galletitas, esos bizcochitos, tiene plaguicidas. Además del azúcar ser un componente que es muy malo para la salud, entonces creo que con lo que vimos hoy estamos dentro de un feminismo o ecofeminismo situado, ¿no? ¿Dónde estoy yo parada? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Qué es el país cómo es el país o qué es lo que está pasando en el país en que vivo, en mi localidad, en mi entorno? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, en principio, el qué puedo hacer es cuidarme a mí misma y decir que no a lo que intentan que ingieramos de todo esto. Porque, Pregunta, Mirta. ¿Las semillas que da el INTA también son transgénicas? y en general sí, a no ser que haya un reparto de semillas orgánicas. Yo sé que aquí en Mar del Plata las semillas orgánicas se regalan pero por los propios productores. El INTA no participa de eso. Sí. No, acá se regalan las semillas. Las del INTA. Las También hay claro, grupos que productores fabrican sus propias semillas, pero es la minoría. Y siempre me pregunté si había algún tipo de control en las semillas que daba el INTA, para huerta familiar me refiero. Sí. Mira, las huertas, los huerteros, que por ahí hacen intercambio de semilla con semillas propias. Por ahí empiezan con las del INTA, pero luego van haciendo su producción propia, y entonces vos también podés ponés cualquier semilla, aunque sea del INTA, ponés en tu casa tomates, después cuando te da esos tomates, guardás esas semillas y ya son semillas más limpias, o sea, después de varias producciones Sí, son sí. más Lo hacemos acá. claro. Yo no soy tecnóloga, no me puedo meter en el tema porque no lo conozco. Como bióloga, difícilmente si una semilla está modificada genéticamente, te vaya a dar una semilla sana. Es muy difícil eso. Es como si, no sé,
si genéticamente ya te ponen un ADN para que seas rubia, vayas a tener un hijo morocho, ¿no? O sea, o que vos aportes o sea, morocho puede ser porque tu marido es morocho, pero no porque vos lo aportes, porque vos ya fuiste modificada genéticamente. O sea, el transgénico es eso, es un organismo modificado genéticamente. Lo que es genético se pasa de generación en generación. Sí. O sea, Está bien, puede ser que yo esté equivocada. Pero bueno, sé que hay lugares donde hacen intercambio de semillas así. nos pueden preguntar, pero en general el INTA es un organismo que adhiere al extractivismo. O sea, hace poco se hizo un estudio justamente de esto que estamos hablando, y el INTA, el director del INTA, no lo dejó publicar, y se armó, porque aparte es un estudio donde entra un grupo de investigación del INTA y después hay grupos internacionales de investigación, no es el INTA solo. Se armó un revuelo internacional tremendo, porque bueno, dieron a conocer, los informes andan dando vuelta, se desarchivaron y se lograron difundir. Los informes, o sea, hicieron experiencia, la experiencia fue esta, le pusieron pulseras a la gente, incluso acá cerca de donde yo vivo, en Laguna La Brava, ahí hicieron el relevamiento de gente que vive cerca de donde hay fumigaciones frutihortícolas y de cereales. Entonces se le hizo el análisis de sangre, de orina, de materia fecal, más una pulsera atrapante de agrotóxicos. Fue brutal o sea, todos, absolutamente todos, desde el lugar que fuera, tenían agrotóxicos en sangre, en orina, en materia fecal. Ponele 3, 4, y en la pulsera, atrapados en el aire, era impresionante lo que estaban respirando. Ese estudio, no sé si ustedes lo conocieron o lo supieron, yo en todo caso después se los paso a ¿cómo se llama? Beatriz. Sí, para que se los pase. Pero el INTA, digamos, depende de dónde y quién, pero en general son donde se hacen las modificaciones genéticas de las semillas, es en el INTA. Y una pregunta, ¿y el lugar donde vos conseguís, perdón que te tutee, ¿No? verduras agroecológicas, cuál es el suministro de las semillas? ¿Cómo hacen? Bueno, mira, yo no sé cómo ellos se autoproveen de semillas. Lo que yo sé es que los productos, hay productos que tienen ya el sello verde, pero que esos son muy, muy caros. Sí. Pero en general, aquí en Mar del Plata yo tengo varios productores y varios distribuidores. Tengo un productor que vive cerca de mi casa y venden bolsones ellos. Él es el que me trae verduras los sábados. Y que dicho sea de paso, ya debe estar el bolsón ahí en la puerta. Sí. Y después le compro fruta que se llama Che Verde, a un distribuidor que están desparramados por toda esta zona. Hay distintos nodos de distribución donde tenés que ir a buscar las cosas. Y después hay un grupo de mujeres
que también son distribuidoras porque compran, por ejemplo, bananas que vienen del norte, peras y manzanas que vienen de la cordillera. Pero bueno, se tarda un poco de tiempo porque no es tan fácil como ir a la verdulería y agarrar las frutas y agarrar las verduras, meterlas en tu carro y llevarlas a tu casa. Sí. Es un trabajito, pero bueno, a mí me pasa que si como algo no orgánico, comienzo a tener tos y termino como una especie de ataque de asma. Y bueno, no es fácil. Yo quedé con una tos permanente de cuando, o sea, fue así, yo tuve un problema de praxis. ¿Esto lo estás grabando? Si querés interrumpo. Sí, por Iba a favor, decir, en algún momento cortá